buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo transmitiendo en vivo y online nuestro programa de todos los sábados, Tardeando con la Historia. En el día de hoy tenemos a dos excelentes conferencistas que nos van a hacer pasar un rato de tarde sensacional hablándonos de la laguna de Tota o el lago de Tota. Son ellos Abel Parrado, economista, nació en Sogamoso y ha estado vinculado al lago de Tota por razones familiares desde mucho tiempo atrás. En la parte turística, con uno de los hoteles clásicos, el Hotel Rocas Lindas. Abel, en este momento, está dedicado a escribir y está concluyendo su tercer libro sobre economía circulante, en una invitación a ser conscientes desde la perspectiva del consumidor responsable y sustentable. También nos acompaña Felipe Velasco, también natural de Sogamoso, ingeniero civil, y lo más importante es que Felipe es un aprendiz del buen ciudadano. Hay una fundación que se llama Montecito y que tiene mucho que ver con ese mensaje de vida que nos da Felipe con ser aprendiz de buen ciudadano. Sin más por el momento, entonces paso a darles la palabra a nuestros conferencistas, quienes nos empezarán contando sobre todas esas leyendas y mitología que hay alrededor del lago o de la laguna de Tota. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Entonces, yo quisiera que no tuviéramos el rótulo de conferencistas, porque la invitación que nos han hecho ustedes, Tardeando con la Historia, es de tener un diálogo patrocinado por ustedes y un diálogo que llegue a las personas que están interesadas por la historia y están interesadas por las zonas geográficas que tienen un gran valor para nosotros los colombianos. Y una de esas zonas es indudablemente el lago de Tota. El lago de Tota tiene unos ancestros mitológicos con el pueblo chibcha. El pueblo chibcha pertenece a la cultura muisca. Y hoy en día, ese lago de Tota nació y creció y estuvo ahí en los territorios chibchas. Y pertenecía a 3 territorios que conformaron la gran geografía chibcha. Uno de esos territorios era el territorio del Zipa, que era la persona que daba las leyes en ese territorio. Y el otro territorio era el territorio del Saque, que daba las mismas prerrogativas de la justicia y que se había trasladado de Ramiriquí, que era una población de Boyacá, a la ciudad de Unza. Y al que pertenece el lago de Tota era el territorio de Iraca, que era la parte religiosa y sigue siendo la parte religiosa, y cuya capital era la ciudad de Sogamox, y hoy en día que es la ciudad de Sogamoso. El chibcha, el pueblo chibcha, era una comunidad que ejercía profundamente el culto al agua, y de ahí la cercanía con el lago de Tota. Era hija del paisaje lacustre, de la religión chibcha, que modeló una mentalidad imaginativa. Su idioma era metafórico en el sentido que se refería a todo lo que lo rodeaba desde el punto de vista de la naturaleza. De ahí que estaba muy cerca a lo que eran los árboles, a lo que era el firmamento,
a lo que era la misma agua. Eso era lo que caracterizó y ha caracterizado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de leyenda al pueblo chibcha. De manera pues que hoy en día el lago de Tota se localiza dentro de lo que fue el territorio chibcha y básicamente de lo que perteneció al jefe Iraca, que era el jefe religioso y que tenía su centro en el templo de Suamox, que era el templo del sol, que hoy en día pertenece a la ciudad de Sogamoso. O sea que está dentro del territorio del departamento de Boyacá y de la provincia de Sogamuxi. Esa es un poco un trazado de lo que fue la leyenda y lo que pertenece al pueblo chibcha y que está dentro de los ancestros de la leyenda muisca, de la cultura muisca. De manera pues que al hablar de los chibchas tenemos que referirnos a la mitología muisca, a las creencias, a sus mitos, a sus leyendas, a su carácter politeísta, a su carácter animista, a todo lo que forma y formó y sigue formando históricamente la religión muisca. El lago de Tota en esa época era un enorme hueco, un enorme árido y desierto hueco. Durante las noches, y estamos ya entrando en lo que fue la leyenda de su creación. Sí, sigue. No, tranquilo, continúa. Que no he encontrado la palabra, digo yo, la leyenda del origen, esa es a la que te vas a referir. Sí, pero sigue tú si quieres, Felipe. Tranquilo. No, es que es importante que continúes, Abel, y ahora empato. Continúa, por favor, con lo que conoces de esa leyenda del origen de la formación misma del lago desde la mitología muisca, con la historia de las serpientes, de Tiraco y demás. Cuéntame. Con mucho gusto, claro que sí. Entonces, continúa. Entonces, desde el punto de vista de lo que fue la cultura y la historia y de lo que uno recoge leyendo y lo que dice las leyendas del lago de Tota, pues el lago originalmente era considerado un enorme hueco, un enorme y árido desierto. Durante las noches, y aquí comienza el relato, las noches luminosas de la luna, se veía rodar de esas montañas, rodar por los aires una gran bola de fuego que iba a parar en ese fondo desierto, que era un hueco que como hueco no tenía nada más que vacío. Del fondo de la llameante bola salía el señor Busiriaco, que era el personaje del mal, el dios de los infiernos. Y ahí debía residir el señor Busiriaco, en ese enorme hueco. Nadie transitaba por el lugar alrededor de ese hueco. Nadie transitaba. Pues era la morada del espíritu del mal. Y se desataban tormentas, soplaba las nubes alejándose de la tierra para que la lluvia dejara de fertilizar. Todo eso era lo que hacía el señor Busiriaco. No permitía que cayera una sola gota de agua. Todo era desierto. Pero de golpe, en un momento determinado, allá por el oriente, por donde salía Shua, el sol, surgió el señor, el gran Bochica, que era el mensaje de paz, el mensaje de amor, el mensaje de sabiduría. Y ese Bochica fue el que vino a enseñarle a ese pueblo chibcha toda una serie de manuales, de formas de actuar, de trabajos. Les enseñó a labrar la tierra, a pulir los metales. Les indicó cómo amasar el barro. De ahí la gran riqueza de todo lo que tiene que ver
con las ollitas que son características de nuestra tierra boyacense y especialmente de nuestra tierra chibcha y especialmente de esa región que hoy en día se llama Suamox, donde estuvo el templo y donde está el templo del sol. Entonces, Bochica, con ese carácter de maestro, de enseñarle a la gente, les enseñó a amasar el barro, les enseñó a hacer toda esa variedad de vasijas y cómo fabricar, y aquí lo más importante, cómo fabricar los cestos de mimbre, cómo utilizar el chuza o la chuza, que hoy en día lo conocemos como el esparto. Una mañana llegó entonces de tierras distantes y sembrados desconocidos les mostró ese Bochica que caía del Sua, que caía del oriente, que caía donde venía el sol. Y les enseñó algo muy importante, que se convirtió en un abrigo de esa región. Les enseñó a sembrar el algodón y utilizar. ¿Para qué servía ese algodón? Les enseñó a algo muy importante, que se conoce como el chijisi o el fique. Imagínense usted lo que significó para esa comunidad chibcha comenzar a conocer para qué servía el fique, porque se convirtió en una fuente inagotable de laboriosidad, de trabajo para ellos. Bueno, a esa gente de los chibchas les enseñó a que era practicar el bien, conducirse con el bien, conducirse dentro de las líneas de la moralidad. Y de ahí entonces surgió como el gran maestro enseñarle a la gente joven, a lo que hoy se llaman los adolescentes. Hombre, pórtense bien. ¿Qué hacen ustedes ahí con los brazos cruzados? Aprendan a trabajar. Ahí tienen el algodón, ahí tienen el chise. Comienzan a trabajar. Y lo más importante, comiencen a participar como gente joven. Y entonces, con esa gente joven que de golpe levantó el brazo y decirle, oh chica, yo sí le jalo a usted. Entonces comenzó a seleccionar los sacerdotes. Y de ahí surgió nada menos que un personaje que se convirtió en el líder de esta comunidad, que fue Monetá. Monetá fue el primer sacerdote ungido por Bochica para que se convirtiera en el adalid de esa generación joven que venía surgiendo en esa comunidad chibcha. Y de ahí entonces Monetá se convirtió, como digo yo, el primer sacerdote que comenzó a poner en práctica los reglamentos y las enseñanzas de Bochica. Y Monetá se convirtió en ser el que residía en el templo de Irak o el templo del sol. Entonces ahí comenzó a ejercer su poder y su influencia espiritual dentro de su cultura. Eso es lo que yo podría en este momento compartir en lo que ha sido la cultura muisca, lo que fue el pueblo chibcha y lo que representó para lo que posteriormente fue el lago Tota o la laguna de Tota, el pueblo chibcha. No sé, mi querido Felipe, si se me acabó la gasolina o se me acabó la saliva. A ver, bueno, pues solo en un minuto complementar que todo ese antecedente que mencionas finalmente aterriza en el lago de Tota, que como bien citabas dentro del mito, pues no había este lago, y la comunidad que circundaba este territorio, preocupada por aquella presencia mitológica de Usiraco, por un lado, por la constante, los constantes remolinos de polvo que se generaba cuando entraba y salía y demás, le piden a Monetá que resuelva el problema
Él se acerca al lago de Tota y en compañía pues de su comunidad deciden pues dar por terminado, digamos, este problemita de Buciraco. La diosa Siramena le lanza a Buciraco su disco de oro, corta a la gran serpiente, y la alegría de toda la comunidad indígena que presenciaba el evento al ver finalmente a este ser ya muerto, las lágrimas de alegría, junto con la sangre de Buciraco. Y para culminar, digamos, la muerte de este personaje, Moneta decide lanzarle su collar, que era una gran esmeralda heredada de Bochica. La mezcla de todo ello finalmente termina creando la fuente que formó el lago de Tota con sus colores verde azulados que conocemos hoy día. Naturalmente la historia es más larga, hay todo un libro, como lo sabes tú, dedicado a los mitos y leyendas del lago de Tota y demás. Hay muchos. Voy a meter un poquito mi saliva, porque ya me regresó la saliva. Entonces tú me dices que el pueblo le pidió a Moneta que por favor intercediera, hiciera ahí su reverencia para que ese hueco se convirtiera en algo realmente útil para la comunidad. Pero resulta que según Moneta fue ya tengo que leer el señor Chiminicagua. Es que esas palabritas aquí en el español, para nosotros los rolos se complica un poco la vaina. Entonces, resulta que a Moneta se le presentó Chiminagua. Chiminigagua venía del oriente, venía de donde estaba Suba y Chía. Y le dijo, oiga, chino, yo le tengo una misión a usted. Y esa misión le dijo de qué se trataba. Pero antes, usted me tiene que reunir a su gente. Y usted me tiene que hacer, por favor, no fue la palabra tiene. Haga, por favor, lo siguiente que se lo estoy pidiendo. Reúname a la gente. Y una vez que esa gente esté reunida, tiene que ayunar en señal de veneración para nosotros, Chía y compañía. Y entonces Moneta dijo, ¿cómo no voy a hacer eso? Voy a reunir a esa gente. Y la reunió. Y le dio la explicación de qué era lo que tenía que hacer. Hombre, ustedes tienen que ayunar. Tienen que hacer lo que hoy en día decimos la espiritualidad. Y lo hicieron. Y entonces ahí sí fue cuando Moneta y su gente fueron alrededor de ese socavón y se inició lo que tú acabas de relatar. Gracias, Abel. Creo que nos toca pasar al siguiente tema. Yo creo que sí. Apenas un pincel de inicio en lo anterior. Tienes toda la razón y es una leyenda, además de ser muy bonita, llena de símbolos y significativa. Si nos guiamos por ella, les preguntaría a ustedes, bueno, geográficamente, exactamente qué comprende ese lago o laguna de Tota y qué ecosistemas están en él. A ver, para que pasando a ese tema de la geografía y los ecosistemas nos cuenten un poco. Pues mira, Beatriz, tomo la palabra para contarte brevemente o contarles. Si miramos el mapa de Colombia, el lago de Tota está en el corazón, literalmente, de Colombia. Está en el costado del corazón, en el costado oriental y en el flanco oriental de la cordillera oriental. Hace parte de nuestra provincia de Sugamuxi, como bien decía Abel, que es una de las 13 provincias de nuestro departamento de Boyacá. Es un lago, y como naturalmente nuestro país está en el trópico, es un lago tropical andino, porque es un lago de montaña. El nivel del agua, que está de hecho, hay una imagen aquí a mis espaldas como telón de fondo, el espejo de agua está a 3.015 metros de altitud sobre el nivel del mar.
Es una altura muy importante y el punto más alto de su cuenca, el punto más alto de las montañas que rodean, está aproximadamente a 3.900 metros de altitud sobre el nivel del mar. Entonces, estas condiciones geográficas ya lo sitúan en un ecosistema paramuno. El lago de Tota hace parte de un complejo de páramos, de uno de los 32 complejos de páramos que tiene nuestro país. En este caso, estamos en el complejo de páramos que se llama Tota Vijagual Mamapacha. Hacemos parte de este complejo de páramos. Entonces, en resumidas cuentas, el lago de Tota geográficamente, ya sabemos dónde está, en el trópico del planeta, hace parte de los lagos de alta montaña y en la alta montaña tropical es además un lago de páramo o de ecosistema páramo. Eso lo hace bastante único no solamente en el país, sino en el mundo. Porque lagos con estas características hay muy pocos, por no decir poquiticos, en el mundo. Hay muchos lagos, naturalmente, en el mundo, pero que reúnan estas condiciones de estar en el trópico, en la alta montaña y en complejos de páramos, son literalmente contados con una mano. ¿Quieres añadir algo, Abel? ¿O hay naturalmente más para contar? No, continúa. Bueno, también les comparto algunos datos numéricos para quienes no conocen aún el lago. Les comparto, por ejemplo, lo siguiente. Colombia tiene solamente 3 lagos grandes. Tuvo 4, pero este cuarto en Nariño desapareció. Hoy día solo subsisten como los 3 lagos colombianos naturales. Están La Cocha, en Nariño, que es muy similar a Tota, un poquito más pequeño su cuerpo de agua, pero es el doble en tamaño su cuenca. Luego está la laguna de Fúquene, en los límites entre Cundinamarca y Boyacá, y finalmente nuestro lago de Tota, que es el más grande del país. Entonces, Colombia no es un país de lagos. Colombia es un país de mucha agua, es un país de páramos, es un país muy rico hídricamente, pero en lagos tenemos solamente 3. No es comparable de ninguna manera con Canadá, por ejemplo, con 2 o 3 millones de lagos en todo su país. Contarles también que el cuerpo de agua tiene un volumen estimado de unos 2.000 millones de metros cúbicos de agua. El tamaño de esta superficie del lago de Tota es aproximadamente 6.000 hectáreas o 60 kilómetros cuadrados. Números redondos, por supuesto. Y el tamaño de la cuenca, 210 kilómetros cuadrados. Bueno, las profundidades, para que tengan una idea, la profundidad promedio del lago de Tota son unos 33 metros. Y la profundidad máxima, unos 67. Entonces es un lago profundo. Y hay más para contar, pero esto ya nos sitúa un poco en la geografía y en las características de su ecosistema. Es también un lago que se nutre de su propia cuenca, es decir, no hay grandes ríos que lo alimenten. Se nutre de su propia cuenca, del agua lluvia y del agua que atraen su complejo de páramos y también, por supuesto, las aguas subterráneas que alimentan el ecosistema. Felipe, hay 23 afluentes. Felipe, no es que se nutra, perdóname. Y ya con esto termino, mencionar que también es muy valioso decir que allí en la cuenca del lago de Tota nace el río Upía. Exacto. Y el río Upía finalmente conecta con el río Meta y más adelante con el río Orinoco. Entonces la cuenca del lago de Tota es parte de la cuenca del Orinoco, Correcto. de la gran mega cuenca del Orinoco, no solo de la cuenca del Orinoco, sino que también las aguas del lago de Tota alimentan por el occidente, a través de un trasvase que está conectado a los acueductos de la provincia, las aguas de Sogamoso y demás. Y todas estas aguas también alimentan la cuenca del río Magdalena. Entonces la cuenca del lago de Tota es parte de la cuenca del Orinoco de manera natural, pero también es parte de la cuenca del río Magdalena de manera por trasvase, digamos, por efectos artificiales. Bueno, eso es lo que puedo mencionar y tal vez quieras añadir algo más, Abel. No, quería siempre, tú acabas de hacer énfasis que no es que se nutra, como tú dijiste muy claramente, que del lago de Tota no se nutre de fuentes, sino todo lo contrario, es fuente de ese río tan importante que alimenta a los llanos orientales, que es el Upía. Así es. Bueno, es muy también interesante decir que... Sigue, Beatriz. Es muy interesante ver entonces como un lago que está situado en el corazón, como dijiste, de Colombia, pues finalmente tiene
la virtud de estar alimentando a la hora de la verdad a dos cuencas, a la cuenca del Orinoco a través del río Pía y por el otro lado, finalmente llegando a la cuenca del río Magdalena. ¿Qué municipios y qué provincias abarca Tota? Pues han cambiado los nombres con el transcurrir del tiempo y aparentemente son varios. Es un lago que cuenta con penínsulas, es un lago que cuenta con islas. ¿Qué municipios están allí y qué provincias? Tota pertenece a una de las 13 provincias de Boyacá, que es la provincia de Sogamuxi. Y de la provincia de Sogamuxi hace parte la capital de la provincia, que es Sogamoso. Pero hay un listado de municipios que son los siguientes: Aquitania, que está en la ribera del lago, está Cuitiba, está Tota, está Piravitoba, está Gámeza, Isa, Labranza Grande, Mongua, Monguí, Nopsa, Pajarito, Pesca, Tibasosa, Tópaga y el municipio que lleva el mismo nombre de Tota, que es el municipio de Tota. Entonces, ese es el listado de los municipios que pertenecen a la cuenca del lago de Tota. Bueno, a la provincia, quisiste decir. Provincia no, perdona, no, discúlpame, que me equivoqué. A la provincia de Sogamuxi. Tienes toda la razón. Exacto. Entonces, la cuenca del lago de Tota, Beatriz, la comparten 4 municipios, que son Sogamoso, Aquitania, Tota y Cuitiba. Y de estos 4, solamente 3 tienen jurisdicción con el lago mismo, que son Tota, Cuitiba y Aquitania. Sogamoso no tiene, borde o no colinda con el lago propiamente dicho. Sogamoso tiene parte de la cuenca, pero en unas veredas, digamos, de la alta montaña, no con el lago mismo. Ya, y eso quiere decir, yo leía cuando estaba preparando para acompañarlos a ustedes en esta charla, que estos municipios, digamos, colindantes o que comparten la cuenca o del lago, tuvieron nombres distintos desde la antigüedad. Me llamó especialmente la atención Aquitania, que ha ido cambiando de nombres, Pueblo Viejo, creo, o algo así. No recuerdo. Así es. Aquitania antes se llamó Pueblo Viejo y antes de Pueblo Viejo y antes incluso de la existencia de estas 3 poblaciones en época indígena, la población, por llamarlo así, que habitaba el territorio de la cuenca del lago de Tota se llamaba Guáquira, que es el nombre que aún subsiste en una de las veredas de Tota. Y Guáquira es un nombre por demás muy bello en la toponimia indígena, porque Gua sería montaña y Quira como comunidad de o población de. Entonces, la población de Guáquira, que fue la población originaria que habitó la cuenca del lago de Tota, era la población de la montaña, literalmente. Después vinieron los pueblos, Pueblo Viejo, como bien mencionabas, Tota y Cuitiba, y Pueblo Viejo en algún momento, y les confieso que no tengo claro, históricamente hablando, los detalles de por qué cambió a Aquitania, pero de todas maneras cambió, fue por alguna influencia francesa en razón a que alguien de allí le encontró un parecido a la provincia de Aquitaine en Francia, y de allí tal vez esto resonó en los políticos del momento y finalmente el nombre cambió a Aquitania, pero no tengo la precisión histórica de este cambio. Las diferentes... sí, Gabel, porque yo tengo No, pero con la aclaración que acaba de decir Felipe, demuestra un poco cómo los líderes en el momento determinado, llámense políticos o administradores públicos, lo que fueran, le dan la espalda a la historia. Y es muy significativo que antes de Pueblo Viejo tuviera ese nombre que acaba de mencionar Felipe, porque tiene las raíces de lo que es la historia y la cultura muisca y la cultura chibcha de lo que es el lago de Tota. Entonces ese es un poco el origen, desafortunadamente. Quedó guardado por allá entre un cajón el nombre original de lo que fue esa población antes de Pueblo Viejo. Yo quisiera hacer esta observación, y es que Felipe nos refirió el sentido de páramo que tiene y la riqueza del páramo que circunda la cuenca del lago de Tota.
Y ahí en ese lago de Tota nace el río Upía, pero transitando por otro páramo muy cercano al páramo de la laguna de Tota, en la carretera que conduce de Sogamoso a lo que se llama Guazul y que cruza un páramo que es el páramo de Toquilla. Ahí nace otra afluente, otra fuente hídrica, que es el río Cusiana. Y ese río Cusiana, que es una fuente supremamente valiosa desde el punto de vista hídrico, va a irrigar los llanos orientales. Y es otra fuente que va a llegar al Orinoco. Entonces ahí tenemos dos grandes ríos que nacen en los páramos cercanos al lago de Tota, que son el Upía en el lago de Tota y el Cusiana en el páramo de Toquilla. Hay otras características que a mí me llamaron poderosamente la atención de este lago de Tota, es que nos encontramos en esa extensión y en esa ubicación, no solamente con municipios que nos circundan, sino también nos encontramos con islas, nos encontramos también con penínsulas, nos encontramos con golfos y nos encontramos con playas. Casi que uno puede decir que el lago o laguna de Tota pues nos da en el centro del país la oportunidad de tener un cuerpo de agua que tiene además todas, digamos, como todas esas, no sé cómo se llama, si son accidentes geográficos o connotaciones geográficas. ¿Qué nos pueden ustedes contar un poquito de eso? Bueno, es que mira, Beatriz, en esencia el lago de Tota es nuestro mar andino. Y el lago de Tota incluso hace parte de lo pongo en comillas naturalmente, de un gran mar de agua dulce, muchísimo más grande que, según por lo menos tuve oportunidad de leer en Peregrinación de Alfa, que fue aquel recuento de Manuel Ancísar cuando acompañó la expedición coreográfica con Agustín Codazzi. Él hace todo este reporte socioambiental, digamos, del recorrido por el país. Hace él en sus relatos una exposición del presunto mar que abarcó o que abarcaba incluso hasta Tunja. Y también, así como era de grande, también fue de enorme ¿cómo es el término? Digamos, la inundación que causó un gran boquete que se abrió en la zona de Busbanzá y cercanías, que generó una gran inundación. Y también él habla en ello que tal vez algunas de los pictogramas, de las pictografías que dejaron nuestros muiscas en las rocas en esta región posiblemente tengan relación con ese fenómeno, el fenómeno de la gran inundación que generó la rotura, digamos, de este boquete que retenía a nuestro gran mar andino. Pero finalmente queda el lago de Tota y quedan muchos humedales en toda la región. Y el lago de Tota es realmente un pequeño mar. Su tamaño le otorga, digamos, una dinámica propia, una dinámica ecosistémica propia, que lo asimila un poco a estas condiciones que les cuento, de pequeño mar, por su oleaje, por sus vientos, por su profundidad, por el respeto que involucra su tamaño mismo. Puedes encontrar en momentos de viento y en momentos de oleaje olas de 1 metro o más en el lago de Tota, cuando hay un oleaje, como también en ocasiones lo encuentras completamente calmado. En fin, tiene mucha variabilidad, ¿no?, en su comportamiento, pero como cuerpo de agua grande que es, tiene una dinámica propia importante, una energía importante que le da esta connotación de nuestro mar, de nuestro pequeño mar andino. Y como pequeño mar que es, tiene islas, tiene playa, tiene montaña, tiene muchas cosas, tiene muchos paisajes en todo su recorrido. Es una belleza, digamos, además muy diversa, eso lo hace muy lindo, no es monótono, ¿no? Recorrerlo y visitarlo es muy interesante porque una cosa es el lago desde ciertos puntos, otra cosa muy diferente es desde otros puntos.
Es bello, es poético además, es una fuente de poesía constante. Hay mucha poesía que se ha desarrollado desde el lago, muchos libros, muchos ensayos, y ni qué decir de las investigaciones de carácter científico que ha sido fuente de este lugar. Esto nos lleva a ver entonces que ese mar de agua dulce, como lo llaman, pues además debe tener una riqueza inmensa. Ustedes, pues me imagino yo, no sé, en cuanto a riquezas, pues, o sea, en especies, animales, en vegetación, ¿qué tiene el lago de Tota que nos ofrece? Bueno, lo que conozco, que es poco frente, digamos, frente al volumen de información que se ha generado en el lago de Tota, se los comparto, por ejemplo, en el aspecto ornitológico, en las aves. Como bien sabemos, Colombia, solo por brindarles un contexto rápido, Colombia es número 1 en el mundo, en el número de especies que hay en el planeta. En todo el planeta hay aproximadamente unas 10.000 especies de aves. Colombia tiene aproximadamente 2.000. O sea, en Colombia se han reportado cerca del 20% de las aves. Y en el lago de Tota, o en la cuenca del lago de Tota, se han reportado 170 de estas 2.000. Estos números, pues por sí solos pueden significar o no algo para las personas, pero para los ornitólogos y para los amantes de las aves, estos son números muy importantes. Cuando vemos o cuando sabemos que todo el continente europeo, por ejemplo, creo que tiene entre 400 y 500 aves o especies de aves reportadas, y solamente en la cuenca del lago de Tota tenemos 170. Entonces dice uno, bueno, esto se acerca al 30 o 40% en número, ¿no? Solamente las aves del lago de Tota son el 30 o 40% de todas las especies que se encuentran en el continente europeo. Esto lo hace muy atractivo para los amantes de las aves, para el turismo de aves, que se llama aviturismo, para la investigación asociada y demás. Pero ese es apenas una de las ramas, de las múltiples ramas, digamos, de nuestra biología y de la vida, ¿no? Que como bien planteas, tiene el lago de Tota. Luego está el mundo microscópico. Ese mundo microscópico no lo conozco, solamente lo he apreciado en algunas conferencias, pero es un mundo absolutamente espectacular. Cuando los profesores que conocen de esto exponen sobre la riqueza de esa vida micro que tiene el lago de Tota, estamos hablando de la vida que hay en una molécula de agua. Entonces son seres además excepcionales que cuando se amplifican del microscopio te encuentras con unas figuras, ¿no?, que parecen de otro planeta. De esas no sé los números, pero son en una gran cantidad. La riqueza microscópica, que a su vez es el inicio de las cadenas tróficas, ¿no? Es el inicio de las cadenas de alimento para la vida en estos ecosistemas. La vida silvestre ya, digamos, visible, pues tiene muchas especies, no son comunes de apreciar, pero en la cuenca del lago de Tota hay venado, hay armadillo, hay zorro, hay comadreja, hay fara, bueno, hay por supuesto muchos anfibios, peces, muy importante citar, el lago de Tota tuvo, debo decirlo en términos de pasado, una especie endémica propia del lago de Tota, que fue el pez graso, y se considera hoy día lamentablemente extinto. Incluso hay una expedición reciente, no sé si lo sabías, Abel, creo que viene patrocinada desde Inglaterra y tal vez algún otro país y varias entidades, que luchan por buscar a fondo, por tratar de rescatar aquellas especies que se presumen extintas, sobre todo las especies de peces. Entonces hay una expedición reciente que se está encargando, porque creo que está sucediendo en estos días, de investigar, de buscar, de explorar si se logra volver a ver, volver a encontrar el pez graso, que es un pez originario, endémico, único de Tota, pero que se considera extinto desde los 40 o 50. También, muy triste decir, ya que mencionamos las especies, que otra de las especies que se consideran extintas en Colombia también se presume extinta en la cuenca del lago de Tota, que es el pato zambullidor andino. Esto es muy triste porque, no solo por la extinción en sí misma, sino porque dos extinciones del país
están asociadas al lago de Tota. Esto nos envía por sí solo un mensaje muy importante, una reflexión muy fuerte de por qué ha sucedido esto. Porque es que la extinción o el escondite, digamos, de las especies es un problema. Cuando una especie se esconde o se extingue, en la voz de los científicos, es porque ha habido muchas cosas que han llevado a la debacle, digamos, en un momento dado de ciertas líneas biológicas que no podemos permitir que siga pasando. Pero ha pasado, porque hay muchos impactos, hay muchos problemas, como también sabemos. En fin, eso te puedo decir. Es un lugar Igual, para que las aves migratorias en algún momento de sus viajes, no sé, aniden o se estén en el lago. claro, de estas 170 especies registradas en el lago que te mencionaba Beatriz, se estima que un 35%, números redondos, son migratorias, tanto del norte como del sur. Es decir, hay especies que vienen de Canadá, de los Estados Unidos, en sus procesos migratorios, cuando entra el invierno allí, y aterrizan en el lago de Tota a descansar, a tomar fuerza, a alimentarse, en fin, a engordar, y regresan pues después a reproducirse. Pero también las hay del sur, por el mismo fenómeno. En las épocas de invierno al sur, pues deciden migrar y muchas aterrizan en el lago de Tota. Pues el lago de Tota es un escenario de aterrizaje, de refugio, para unas, a ver, si sacamos el 35% de 170, ¿cuánto nos da? Como, no sé, unas 40, unas 50 especies o, ¿no? Más o menos, de aves, ¿no? Que están migrando del norte y del sur de nuestro continente. Hay dentro de esas especies, además del pato, algunas, yo leí, me llamó pues mucho la atención un nombre, rastrojero rabilargo, roscón andino y cucarachero de Apolinar. Las consideran también como especies endémicas. Sí, yo soy malo con los nombres, pero sí conozco mucho, sobre todo la última que mencionas, el cucarachero de Apolinar, cuyo nombre científico es el Cistotorus apolinari. Es Ajá. una de las especies endémicas del país, bastante endémica, porque solamente se ha registrado digamos, en la región cundiboyacense y en la alta montaña, y se presume que el lago de Tota es el sitio donde está el mayor número de individuos, que de por sí es un número muy bajo. Es una especie que habita los juncales, no es una especie que se esté movilizando, es una especie estacionaria donde se ubica, prácticamente ahí desarrolla su familia. Entonces, cuando se destruye un juncal, básicamente se destruye una familia de estas aves y se pone en riesgo muy alto digamos, el declive el declive de los números. Y otras como las que mencionabas, hay unas 12 tal vez especies entre endémicas y subendémicas que se han detectado allí en la cuenca del lago de Tota. Es una lástima y bueno, antes de pasar a nuestro siguiente punto, que lo toca porque en nuestro siguiente punto se refiere precisamente a esa fuente de vida que es el agua, la calidad y la cantidad, voy a pedirle el favor a Carlos Mateus de que nos dé un espacio para hacer referencia a unos aspectos de orden comercial de la Fundación. El primero de ellos es la invitación que hacemos a nuestra quinta versión del Festival Internacional de Historia. El Festival Internacional de Historia es uno de los programas líderes de la Fundación Festival Internacional de Historia. A partir del año 2018 empezamos con los festivales anuales en el mes de septiembre de cada año en el municipio de Villa de Leyva. Vamos para la quinta versión y esta vez sentimos que estamos como reestrenando porque a raíz de la pandemia los festivales del año 2020 y del año 2021 fueron virtuales. Este festival, el quinto Festival Internacional de Historia, va a ser presencial los días 9, 10 y 11 de septiembre, bajo el eslogan de la historia en los libros
y los libros en la historia. Vamos a tener, son alrededor de 10 ejes temáticos. Tendremos 29 espacios para conversar sobre arquitectura y patrimonio, sobre cultura popular, sobre biodiversidad y medio ambiente, voces y expresiones de la historia, ciencia y tecnología, historia de la música, los grandes personajes, por los siglos de los siglos, centrándonos en el siglo XIX, y las civilizaciones y pueblos. Vamos a contar con 33 invitados que nos van a enriquecer estas conversaciones, invitados tanto nacionales como internacionales. Estamos, como siempre, en escenarios simultáneos, 3 escenarios simultáneos. Siempre hemos dicho que lo más difícil del festival es tomar la decisión a cuál de las conferencias, de los conversatorios o de esos espacios hay. Además, en el Festival Internacional de Historia también tenemos un campo para los niños. El festivalito, vamos también para nuestra 4ª versión del festivalito. Este año, desde el 9 de septiembre también, con actividades para los niños, tanto en los museos como en los teatros. Y esperamos también poder estar dándole a nuestro público y a nuestros asistentes espacios experienciales para que se den muchísimo gusto en el festival, viendo la historia en los libros y los libros en la historia. Ya estamos a la venta del abono con una oferta promocional, básicamente para nuestros clientes creyentes. A través del correo de la fundación y a través de Pink Ticket podemos tenerlo. En el Festival Internacional de Historia también tendremos libros, tendremos venta de souvenirs y de artículos conmemorativos, tanto de la fundación como del festival. La verdad, los esperamos, tenemos muchísimo entusiasmo por volver a reencontrarnos en esta 5ª versión del Festival Internacional de Historia. La próxima semana, dentro de 8 días, el 16 de julio, vamos a mostrar también la historia y el entorno de algo emblemático de nuestra ciudad de Bogotá, el Jardín Botánico. Gustavo Morales, director del mismo, bajo la moderación de Mariela Vargas, nos van a estar acompañando a partir de las 4 de la tarde. Así es que los estamos invitando. No nos falten. Bueno, y después de estos anuncios de tipo comercial que les agradecemos muy especialmente a Felipe y a Abel por habernos permitido el espacio, entremos en nuestro 4º tema. Hablemos de la calidad y la cantidad de agua que tiene el lago de Tota. ¿Qué nos pueden decir? Felipe. Ya regresé. Es que, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, mi señal está fallida. Lamento estas interrupciones. Bueno, mira, Beatriz, y quienes nos escuchan, sobre la cantidad. Les mencionaba hace poco, para formarnos una idea, el volumen del lago de Tota se estima en números en unos 2.000 millones de metros cúbicos de agua. Esto, de acuerdo al propio Ministerio del Medio Ambiente, representa nada más y nada menos que un 44% del volumen de agua lacustre de toda Colombia y cerca de un 13% del
creo que este porcentaje del 13% se calcula, no sé si es de lagos y embalses. Aquí tengo una pequeña duda. Pero ya estas cifras por sí solas, en un contexto nacional, nos hablan de un valor muy importante. En cuanto a cantidad. En cuanto a calidad, también mencionar que, en términos generales, sin citar temas técnicos, ni científicos, ni mucho menos, el agua de Tota el lago de Tota, perdón, tiene agua de muy buena calidad, que se ha reducido con el paso de los años, esta calidad, pero que sigue siendo de muy buena calidad. De hecho, un indicador de la buena calidad de sus aguas es la presencia y hasta el cultivo incluso, que es un cultivo pues problemático en lo ambiental, pero que la presencia de la trucha arcoíris es un buen indicador de calidad del agua. No obstante tratarse de un pez exótico y no obstante ser los criaderos una fuente, digamos, de controversia para el lago de Tota, pero como digo, en términos de calidad, la sola presencia de este animal o de este pez es importante como indicador. Nutre, pues nada más y nada menos que cerca de 9 municipios de la provincia de Sogamuxi, del departamento de Boyacá, y en número unas 350 o casi 400.000 personas tomamos agua de allí para consumo humano. Esto sin contar, este es el consumo directo, pero sin contar también el beneficio indirecto que este aporta para el agua de consumo a lo largo del río Upía o a lo largo, digamos, digamos, de sus desagües. Ni qué decir del uso tan importante para la agricultura. La cuenca del lago de Tota se considera que allí se cultiva cerca del 70% de toda la cebolla larga que se produce y consume en el país. Y este es un cultivo que demanda agua en cantidad y también en calidad, por supuesto. Y esto pues habla por sí solo sobre también el valor hídrico para la agricultura a nivel regional y también a nivel nacional. Esto, por cierto, es muy importante para este territorio, este cultivo que menciono, porque, pues, yo pienso, y lo dicen las estadísticas, más del 90% de la población de la cuenca del lago de Tota está asociada o vinculada directa o indirectamente con el cultivo de la cebolla. Y con los cultivos agrícolas en general, pero con el cultivo de la cebolla. Entonces, el cultivo, o la agricultura mejor, en la cuenca del lago de Tota es un renglón del cual dependen, como les digo, más del 90% de la población de Cuenca, que son unas 24.000 personas. Se ha deteriorado, también decirlo, la calidad del agua con el paso de los años, porque tanto los afluentes han sido impactados y contaminados, como también el mismo lago, por efecto de los impactos de las actividades que allí se desarrollan. Los impactos de la vida misma a través de los alcantarillados, los impactos de la agricultura, con sus prácticas, que en su mayoría lamentablemente son malas prácticas, y los impactos de la acuicultura o la producción de trucha en jaula, que también genera impactos nocivos a la calidad del agua. Esto te puedo contar, Beatriz. Compleméntame, Abel, o ayúdame a recordar otras cosas para hablar. Por ejemplo, para el tema del turismo y esto, y una inquietud que siempre sale, ¿no? Porque pues el lago tiene playas, el frío es, pues, o sea, por la altura y por todo es un agua muy fría, pero es decir, sí se hace uso del lago para esos efectos, para todo lo turístico y para todo lo de, digamos, ¿hay deportes acuáticos o algo? No, indudablemente, Beatriz. Esta es una pregunta que está muy relacionada con el turismo, con el ecoturismo. Anteriormente, cuando en los años 50, inclusive 60, el lago de Tota era una fuente, una riqueza de pesca. Los pescadores consideraban el lago de Tota como realmente un paraíso, y fue un paraíso. Entonces, además de la pesca, pues el lago de Tota ha sido utilizado recreativamente para hacer pues esquí acuático, no tan frecuente, pero sí se utiliza.
para inclusive veleros. Gente que llevó inclusive, imagínese usted lo que es transportar por esa carretera, que no fue nada agradable transitar antes de que fuera pavimentada, un yate. Y allá, mis ojos y mucha gente que vivió en el lago de Tota disfrutaron de ver un velero en el lago de Tota. La familia Klim, por ejemplo, que tienen históricamente relacionada con la óptica Klim, y los Bauer fueron los iniciadores de esos veleros. Es decir, sumergirse dentro de las aguas del lago ha sido también muy preferido para hacer ese deporte. Básicamente eso, ¿no? Básicamente esas son las formas complementarias a lo que es el turismo, y lo que refirió Felipe, la gente que disfruta y que tiene como recreación el ver y disfrutar de las aves. Eso también es una riqueza turística. A lo que menciona Abel, es muy importante señalar que si bien estas han sido así ha sido, digamos, el desarrollo del turismo en esta región, el potencial que tiene este territorio para lo que se conoce como el turismo de humedales, esto para ponerlo en términos de lo que se maneja en otras partes del mundo, es decir, el turismo de aquellas personas interesadas en conocer más a fondo sobre el humedal mismo, ¿no? En este sentido, el lago de Tota tiene un potencial enorme por esas características únicas como humedal que hablábamos al inicio. En esto hay todo, digamos, hay todo un capítulo potencial por desarrollar en la cuenca del lago de Tota, que es el turismo asociado, pues las aves es una cosa, pero también el turismo científico, el turismo limnológico, el turismo educativo, el senderismo, el turismo de páramos, el turismo de la agricultura, el turismo de las actividades asociadas al humedal mismo, las actividades agrícolas, pecuarias y demás, el turismo rural, el turismo, en fin, es que el turismo es un capítulo tan grande, ¿no? Del que es importante, digamos, detallarle todas sus opciones. Yo le agrego a esa lista, Felipe, yo le agrego a esa lista la gente que disfruta haciendo buceo en el lago. Claro, claro. ¿Y qué me dices tú de la navegación no motorizada? Hay gente que va a bucear al lago de Tota. Mencionaba los veleros, pero luego están las canoas, los kayak, en fin, que es un turismo, digamos, armónico con el lugar. Entonces, se han desarrollado algunas actividades, históricamente hablando, algunas actividades de turismo en este territorio, y hay otras tantas más posibles a desarrollar de manera sostenible, de manera armónica con el lugar, que todavía están pendientes de desarrollo. Hay capítulos muy grandes. Es más, su condición, digamos, de temperatura, de alta montaña y demás, es también atractivo para muchos. Beatriz, claro, los que buscan calor, los que buscan playas del Caribe, pues tienen su lugar. Pero los que buscan lo que ofrece el lago de Tota, que es ese ecosistema de alta montaña, los biólogos, los interesados en los ecólogos, en estas cosas, pues en el Caribe no tienen nada que hacer. Esos atractivos lo encuentran en la alta montaña, y el lago de Tota tiene una oferta ecosistémica muy, muy interesante para ello, y una infraestructura también valiosa, de hoteles, de restaurantes, de servicios, que con el paso de los años ha venido mejorando. Pues ustedes nos hablaban también al iniciar esta conversación, antes de iniciar esta conversación, y ya como un último tema antes de dar paso a las preguntas que ya nos han llegado, y nos hablaban de algo que, bueno, ustedes son los expertos, cerebro geológico. ¿Qué es cerebro geológico en Tota? Bueno, pues esto se lo escuché y se lo aprendí a unos científicos que se dedican a la paleolimnología,
que es como esa rama de la ciencia, esa rama de la ciencia dedicada al estudio de los lagos, que aprovecha la información de los lagos para tratar de reconstruir la información geológica o la información histórica, pero en tiempos geológicos, del planeta mismo. ¿Y dónde se encuentra esta información? Pues lo que aprendí es que esta información se encuentra en el sedimento. Entonces, el sedimento que está acumulado en el fondo del lago de Tota es el cerebro que contiene toda la información geológica de la que hablamos. ¿Cómo se analiza esto? Lo que hacen los científicos, ellos pinchan, digamos, este sedimento, extraen unos núcleos y luego se dedican en el laboratorio meses y años a analizar milímetro a milímetro, de arriba a abajo, de abajo a arriba, estos núcleos de sedimento y reconstruyen de esta manera la historia en términos geológicos de la cuenca del lago de Tota. Entonces ellos pueden reconstruir información de vegetación, información de eventos geológicos que hayan sucedido en el pasado, cambios del clima, pero estamos hablando en términos de miles e incluso de millones, por qué no decir de años. Me decían ellos, los expertos paleolimnólogos, solo digamos, por citar un ejemplo, que en solo 10 centímetros de sedimento analizado en el lago de Tota puede haber información de los últimos 500 años. Ah, caramba. Y se analizó el tamaño de ese cerebro paleolimnológico del lago de Tota para estimar qué profundidad podía tener. Entre ellos, incluso antes de saberlo, hacían apuestas. El uno decía que tenía 10 metros de sedimento, el otro que 20, el otro que 30, en fin, y por ahí rondaban las apuestas entre ellos. Pues resulta que tiene cerca de 300 metros de profundidad de sedimento acumulado en el lago de Tota. Entonces, la información acumulada que tiene el lago de Tota disponible para investigar es una información de algunos millones de años hacia atrás. Investigar esto vale mucho dinero, toma muchos años, pero es a los que les gusta, les sabe. Esto es apasionante para los científicos de lagos. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos del cerebro geológico que está allí, invisible, pero que está en el sedimento del lago de Tota. Tenemos entonces en nuestro corazón del país un recurso muy valioso y que nos da toda la información que podemos querer sobre una forma diferente de reconstruir historia, como lo dices, y por eso el cerebro geológico, una fuente de agua muy grande y muy importante que nutre varios municipios y varias provincias, una riqueza en materia hidrológica, en materia de especies, no solamente de aves, sino de otros animales. Un lago, un mar de agua dulce, me encantó esa palabra, un mar de agua dulce en el centro de Colombia, rodeado de una historia y de una mitología muy interesante que me lleva a una de las primeras preguntas que llegaron acá. Y nos dice que hay similitudes mitológicas relacionadas con lagos y con monstruos en diferentes lugares muy distintos y desde hace muchos años. Y que si ustedes que han estudiado y conocen muy bien el lago de Tota, conocen si es coincidencia o a qué obedece. No, Beatriz, perdona, perdí por un momento cuando estabas hablando similitudes de qué. Perdí ese aspecto clave de tu pregunta. Mitológicas sobre monstruos en lagos. Ya. Sigue, Abel, si quieres mencionar. Yo también tengo para comentar. Mira, yo creo que es generalizado. Históricamente es generalizado cuando comienza uno a indagar la historia y las culturas en torno a los pequeños o grandes lagos. Siempre hay algún monstruo, siempre hay algo fuera de lo natural que
estaba ahí residiendo o que lo sacaron a sombrerazos, como el caso de la leyenda del lago de Tota. Entonces, sí hay algo generalizado, Beatriz, en ese, históricamente, en cuanto a la, si llámelo mitología, en cuanto a la historia que da origen o dio origen a los pequeños o grandes lagos en América o en otras regiones del país, del mundo. Bueno, en el lago de Tota está un mito muy bonito que conecta con su mito de origen, conecta de alguna manera con Buciraco, y es la presunta presencia de lo que algunos históricamente hablando llamaron el diablo ballena, que fue una connotación diabólica, negativa, peligrosa, pues su solo nombre lo supone, pero que fue así bautizado como diablo ballena por los cronistas españoles. Mientras que para la mitología indígena, esa misma figura mitológica o esa misma criatura guardiana del lago de Tota era una criatura todo lo contrario, guardiana, positiva, protectora de este lugar, que tiene nombre además, que es el Muizo Aquicaque. Entonces, esto es muy interesante porque además es una muestra de lo que sucedió con la llegada de los españoles y de la religión católica, que aquello que era venerado, sagrado por los indígenas, de alguna manera fue resignificado por la religión como algo negativo. Entonces lo sagrado se volvió diabólico, lo bonito se volvió peligroso, etcétera, etcétera. Y en esto no es distinta la mitología de esta criatura guardiana del lago de Tota. Entonces los cronistas, que por lo menos hay 5 que hablan de esta criatura en el lago de Tota, hablaban del diablo ballena como un gran pez negro con el cuerpo mayor a una ballena y su cabeza a manera de buey. Luego otros hablaban de una gran serpiente negra, que de alguna manera guarda relación con Buciraco. Otros un gran pez negro. Y por ahí van las cosas. Otros, cuando se trata de dibujar esto, el dibujo que puede, es decir, la forma de poner gráficamente estas descripciones verbales nos llevan a unas graficaciones de dragón. Y comenzamos a encontrar similitudes con las figuras, digamos, con las criaturas asociadas a los humedales en otros lugares del mundo que también son dragonianas o con figuras de dragones o de serpientes en Nueva Zelanda, en Japón y demás. Cuando supimos de la existencia de estas referencias históricas a esta criatura protectora del lago de Tota que les menciono, en lo personal me permití escribir a la Convención Ramsar de Humedales en un foro internacional que hay de personas interesadas en temas de educación. Les compartí el hallazgo, digamos, de estas crónicas y pregunté en ese foro que si aparte de Nessie, que es el monstruo del lago Ness en Escocia, que si aparte de Nessie podía, y aparte del Muizo, que era este recién redescubierto en el lago de Tota, había otras historias de humedales en el mundo. Hice yo esa pregunta. Y resulta que en respuesta hubo una reacción riquísima de respuestas en todos los rincones del mundo de este tipo de historias. Entonces, a tu pregunta, sí hay conexión. Definitivamente sí hay conexión de todos los humedales con algunas figuras míticas, con algunas criaturas que sirven de guardianes, que sirven de protectores, pero que también tienen un asocio peligroso, negativo. Entonces, definitivamente sí hay es mi opinión, un paralelismo, una similitud de mitologías y de información al respecto en distintos humedales del mundo. Okay. Muy bien. No sé Tanto así que la Convención Ramsar de Humedales, te cuento esto para cerrar, la Convención Ramsar de Humedales, después de recibir estas respuestas tan bonitas y tan interesantes, decidió reunirlas en un documento que hoy día está disponible en la web y se conoce como Monstruos de Humedales o Wetland Monsters. Y este documento es simplemente la recolección de todas las respuestas que hubo en este foro a partir de la pregunta cuando redescubrimos el Muizo Aquicaque del lago de Tota, todo lo que respondió la gente en el mundo.
Incluso en algunos lugares, recuerdo que en Japón se hacen festivales culturales muy vinculados a estas figuras míticas asociadas a los humedales con dragones y demás. Y en el lago de Tota hace unos años empezamos, desde la Fundación Montecito que dirijo, a crear un pequeño festival un poco en esa dirección, que es el Festival El Muizo, en la dirección de rescatar o de utilizar mejor esta mitología como una bonita excusa para convocar la unión, digamos, de los pobladores y de los visitantes en torno a temas educativos, científicos, gastronómicos del lago de Tota, pero con un eje que es que nos transporta, digamos, que nos conecta, que es el eje mitológico. Muy interesante. ¿En qué fecha es ese Festival del Muizo? Bueno, lo hemos hecho solo 2 veces y es algo muy pequeño. No tiene una fecha precisa porque, pues, y la pandemia, pues, generó tantos cambios en todo sentido. Pero ya lo hemos hecho en dos años. Esperamos hacer el tercero pronto. Y como, pues, estoy explicando, es algo muy incipiente, apenas están haciendo. Ya veremos. La idea es que coincida con una época, digamos, de buen clima, ¿no? Ante todo, en el lago de Tota. Sí. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver ya es como con la pesca. Tiene 2 componentes. La primera parte nos dice, desde el año 1948, el gobierno nacional desarrolló la siembra de la trucha y que se encuentra como una especie de la zona que ha dado para que este lugar sea turístico, donde adicionalmente existen organizaciones que siembran, mantienen y sirven de un elemento para la zona. Sin embargo, se ha dicho que la trucha es contaminante o que es, digamos, uno de los productos que pueden contaminar más el lago. ¿Eso es mito? ¿Es verdad? ¿Dónde podría estar, en el caso de que sea verdad, la solución? A ver, yo creo que hay que mirar un poquito. Ya mencionó usted que en los años 50 o algo así, fíjese usted que él fue el mismo gobierno nacional el que promovió lo que se llamó la siembra, entre comillas, de la trucha en el lago de Tota. Y fue un personaje que lo trajo el Ministerio de Agricultura, casualmente, para que fuera el técnico que inició lo que se llamaba la piscicultura del lago de Tota. Y ese personaje se llamaba Jorge Ubidia. Y Jorge Ubidia tenía unos terrenos, compró un lote en el lago de Tota. Y cuando se fue y terminó su contrato, pues puso en venta el lote. Y casualmente ese lote se lo ofreció a mi señora madre, que estaba en el hotel de Europa en Sogamoso. Le dijo: señora Mary, yo ya cumplí mi contrato, tengo un lote en el lago de Tota que se lo quiero ofrecer. Y mi mamá, que tenía unos excelentes ojos y era un amante de la naturaleza, fue y lo vio y se lo compró. Y ahí nació el Hotel Local Lindas. Entonces, fíjese usted que fue el mismo gobierno nacional el que inició y promovió la siembra de la trucha en el lago de Tota. Y esa trucha encontró un Edén, un paraíso para su reproducción. Y fue el sitio realmente solicitado por todas las personas que disfrutaron y disfrutan aún de la pesca, que después por algunas circunstancias vinieron hilando fino sobre lo bien o mal que significaba la trucha para las aguas del lago Tota. Es otra cosa distinta. No sé, y de golpe Felipe, que conoce tanto el tema, nos puede referir si ese pez graso, que era originario del lago de Tota, de golpe si desapareció y por qué desapareció. Y si tuvo que ver la trucha en esa pérdida del pez graso o no. Pero esos detalles de la buena o no
residente del lago de Tota, que es la trucha, si fue benéfica o no, si fue o ha sido benéfica o no. Yo le dejo entonces a Felipe que nos explique ese tema. Pero Sí. tratando fue el mismo gobierno nacional el que inició el cultivo y la entre comillas, la siembra de la trucha en las aguas del lago de Tota. Sí, gracias Abel por esa introducción. Efectivamente es la trucha arcoíris, porque hay otros tipos de trucha, pero la trucha arcoíris como especie es una especie introducida en Colombia y fue introducida a Colombia justamente en el lago de Tota. El lago de Tota fue el escenario donde se introdujo la trucha arcoíris al país. Después, lo que creo entender de la historia es que se terminó transportando en hidroavión, unos alevinos, hacia la cocha y poco a poco se fue distribuyendo pues ya por todo el país. Entonces, como toda especie, diría yo, introducida o exótica, pues tiene sus bemoles, o sea, tiene consecuencias, esto tiene consecuencias. Y la presencia de la trucha en el lago de Tota, como bien decía Abel, encontró un paraíso allí, pero también generó consecuencias en algunos aspectos, sobre todo en lo ambiental, por ejemplo, se presume que la extinción del pez graso está asociada a la presencia de la trucha, porque competían por alimento, porque posiblemente, porque la trucha es un animal voraz, a lo mejor también se terminaba alimentando de estos pececitos, en fin, y también se presume la desaparición del pato mismo, del pato zambullidor andino, también se le vincula esa desaparición a la misma trucha, por la competición en el alimento y otros factores. Entonces, digamos que es un tema que naturalmente tiene muchos defensores de lo positivo y también tiene muchos opositores de las consecuencias. Esto en cuanto a la trucha silvestre, que también ha sido una fuente muy importante de alimento, ha ayudado en la economía de las poblaciones locales, ha sido un factor atractivo para el turismo, en fin, eso es innegable. La trucha, como bien lo sabe Abel, inicialmente se cultivó en estanques, no se cultivaba dentro del lago, se cultivaba en estanques afuera del lago y así se mantuvo el cultivo durante varios años, desde que inició a finales de los 40 hasta en algún momento en los 80, es decir, cerca de 40 años, se cultivó la trucha en estanques por fuera del lago. Y este cultivo en estanques, pues tiene digamos, es más fácil de controlar porque sus efluentes que llevan la carga contaminante de todo el cultivo, se pueden tratar, se pueden purificar antes de regresar las aguas al lago de Tota. Luego en los 80 vino el cultivo en jaulas, que también se inició por iniciativa del gobierno. Entonces, ¿cuál es el cultivo en jaulas? Es poner dentro del lago, dentro del espejo de agua, unas jaulas, literalmente, que se conocen así, como jaulas flotantes, que son unas estructuras que flotan allí y de esas estructuras se descuelgan unas mallas en nylon donde están todos los animales confinados. Se alimentan al voleo, concentrado, administrado en cantidades, y la trucha pues allí va alimentándose y va engordando y va creciendo y después se pesca y se comercializa. Resulta que desde los 80 hasta bien entrados los años 2000 y pico, o sea, hasta el 2018, hasta hace muy poquito, si hagamos cuentas, de los 80 a los 90, 2000, 2010 y casi 2020, casi 40 años de cultivo en jaulas, se hizo sin control alguno a todos los vertimientos que provienen de las jaulas. Y eso es un factor muy importante, porque los contenidos de fósforo y nitrógeno en las excretas de la trucha son similares a los contenidos de las excretas humanas. Entonces, la biomasa de trucha es de alguna manera comparable con biomasa humana, como para tratar de entender lo que significa tener toneladas de biomasa arrojando excrementos sin control alguno directamente al cuerpo de agua, un cuerpo de agua que es prioritariamente para consumo humano. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, desde la perspectiva del impacto a un cuerpo de agua cuya prioridad es el consumo humano, naturalmente la presencia de la trucha de cultivo es problemática. Es un factor de riesgo, es un factor de impacto. Pero en otros aspectos es innegable también sus beneficios. Es una actividad que genera muchos puestos de trabajo, es una actividad que fomenta el turismo, es una actividad que enriquece, digamos, la cadena, las fuentes alimentarias del país incluso.
En el lago de Tota se cultivan hoy día cerca de 2.200 toneladas al año. Eso es un número muy importante de cultivo de pescado para el consumo nacional. Entonces, Beatriz, no tengo una respuesta, digamos, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, porque naturalmente la presencia de este animal tiene elementos positivos, pero también tiene elementos adversos. Y los elementos adversos todavía están pendientes de control estricto para poder sentir la tranquilidad de que estamos hablando de un cultivo sostenible, de una práctica sostenible en la presencia de este animal. Entonces, nos falta madurar para poder tener tranquilidad en ese tema. Podríamos decir que es digamos, un reto para producción y consumo sostenible y sustentable. Pasamos a otra pregunta que nos hacen y es en relación con el lago Titicaca, que es otro lago, digamos, entre Perú y Bolivia, también a gran altura. Ustedes nos podrían decir qué similitudes se tienen o qué diferencias o si hay algún tipo, por ejemplo, no sé, de asociaciones o agremiaciones en relación con los lagos que se comuniquen. Bueno, mira, personalmente no conozco el Titicaca, es uno de los viajes pendientes, porque para poder hablar con más certeza sobre algo, pues hay que conocerlo. Pero lo que dicen las cifras es que pues, el lago Titicaca es enormemente más grande que el lago de Tota, es más de 100 veces. Entonces estamos hablando de un lago gigante, el lago Titicaca, ¿no? Que no es comparable en tamaño con el lago de Tota, que en la práctica es un lago pequeño. Pero sí tienen, digamos, similitudes en términos de ser lagos de alta montaña, que están en los Andes. El nuestro es tropical, el Titicaca está un poco abajo del trópico, pero digamos, comparten esas condiciones de altura. También las comunidades que lo habitan, lo que uno puede leer, apreciar o ha conocido, son comunidades andinas, las de ellos como las nuestras. Entonces, en ese sentido, tenemos similitudes como pueblos andinos que somos, incluso similitudes en varias cosas, en temas de cultivos, en comportamientos, hasta en mitología también hay similitudes. Bueno, no tengo mucho para decir porque, como digo, no conozco personalmente ni tampoco en demasiado detalle la situación del Titicaca. Sé que tiene problemas porque hay poblaciones grandes que habitan digamos, en cercanías de su litoral, entonces hay descargas de alcantarillados y otras fuentes, digamos, de impacto en niveles mucho más grandes que los que tiene Tota. Entiendo que la población más cercana no sé si tiene 1 millón de habitantes o algo así, cercano al Titicaca. Entonces, hablamos de otras escalas. Bueno, ¿qué más puedo decir al respecto? Compartimos con personas que están allí en el Titicaca la presencia en una red. Con la fundación que dirijo hacemos parte de una red de lagos, se llama la Red de Lagos Vivos, que es una red global de pequeñas y medianas ONGs que ayudamos a proteger los lagos. Y allí compartimos escenario, digamos, con defensores del Titicaca e igualmente con defensores en Colombia de Fúquene y de Tota. Hacemos parte de una misma red que se llama esta red que les cuento de Lagos Vivos. Y eso nos hermana. Y como lagos y como comunidades andinas que somos, pues somos comunidades hermanas. Deberíamos, y ya que hablo del término hermano, deberíamos, y es una tarea pendiente, hermanarnos mucho más las comunidades lacustres de los Andes, porque tenemos similitudes y unidos podríamos seguramente evolucionar mejor a nuestros desafíos. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo se demora el recorrido del lago de Tota? En lacustre, es decir, si lo puedes recorrer, ¿cuánto tiempo te demoras recorriéndolo? ¿Nadando, dices tú?
No, nadando no, se muere por el frío, perdón, en barco, pues en los barcos que uno ve allí. No, pero te lo digo un poco en broma, un poco en serio, porque es que nadando también se ha atravesado. Nadando sí, es una cosa naturalmente solo para atletas y con Sí. trajes especiales y demás, pero nadando, el lago de Tota tiene aproximadamente 12 por 7 o 12 por 8 kilómetros. Es decir, 12 kilómetros su dimensión más larga y unos 8 kilómetros a lo ancho. La dimensión más larga a nado creo que se ha hecho en 4 o 5 horas. Luego, si lo recorres en bote, si lo recorres remando, pues depende de varios factores. Si vas sola, si van dos personas, de tu condición atlética. Y si es en una navegación a motor, pues también depende, digamos, del tamaño del motor. Pero si vas de un lado al otro en una lancha de las corrientes que están allí en el lago de Tota, yo creo que, corrígeme Abel, se atraviesa en menos de una hora. Sí, en 40 minutos, creo. Hoy en día para los paseadores que van con su automóvil y su carrito, pues hay una gran ventaja de recorrerlo por las riberas del lago de Tota. Saliendo, por ejemplo, de Sogamoso, pasando por el Valle de Iza y transcurriendo esos municipios de Cuitiba y Tota, inclusive llegando a lo que hoy en día es el sitio paradisíaco de Playa Blanca, se recorre literalmente por una carretera muy transitable, llegando a lo que hoy es Aquitania y regresando, volviendo, dando la vuelta por las veredas sí, se me olvida en este momento, de Susacá, es una de las veredas, y volviendo y remontando la carretera para subir a lo que se llama el crucero y llegando a la ciudad de Sogamoso. De manera que ese recorrido hoy en día por el turista común y corriente con su familia lo puede hacer por automóvil, en su automóvil privado. Nos preguntan, Felipe, el nombre del escrito, de la recopilación que se ha hecho sobre los monstruos o sobre esas leyendas de los monstruos que nos contaste hace un rato. Claro, sería buscar en la web Monstruos de Humedales, Ramsar. Ramsar es el nombre de la convención Ramsar de Humedales y allí debería aparecer este documento. O en inglés, Wetland Monsters Ramsar. Okay. Yo creo que Google debe arrojar una respuesta rápida del documento que les hablé. Bueno, y ya para despedirnos, las otras preguntas creo que sobre la trucha nos dieron ustedes suficiente ilustración. ¿Es lago o laguna? Es la Mira, desde una perspectiva técnica, científica y para nuestro país, yo diría que se trata de un lago, porque para nuestro país lo que yo he indagado, repito, desde una perspectiva técnica, suele pensarse o decirse que los lagos son aquellos cuerpos de agua que se nutren de mínimo un río o un afluente y de los cuales nace también al menos un río. Entonces, en ese sentido, el nuestro sería un lago. Sin embargo, la Cocha, que también debiera serlo, se llama Laguna de la Cocha. Entonces, ¿por qué la diferencia? Yo creo que en el caso de la Cocha, y que también podría hacerlo con Tota, es que están más ceñidos no a la perspectiva técnica, sino a la perspectiva espiritual indígena. Y para la perspectiva indígena, los cuerpos hídricos, y en especial las lagunas, son cuerpos femeninos, porque son vientres, fuentes de vida, vientres de la madre tierra y por lo tanto, repito, organismos femeninos. Entonces, desde una perspectiva espiritual ancestral, debería ser, en estricto sentido, una laguna. Beatriz. Dime. Mira, yo quisiera cerrar de parte nuestra o parte mía un poco que tiene que ver con la leyenda, porque era una pregunta que la gente se hace en este sentido. La pregunta es la siguiente. ¿Sabía Bochica que al entregarle esa esmeralda a Monetá, qué consecuencias iba a tener? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta es esta.
La respuesta es la siguiente. Antes de contestar esa pregunta, Pochica apareció en el arco iris y oyó esa pregunta. Y entonces la respuesta fue la siguiente. Voy a dejar colmado ese socavón con esa agua que usted está observando, pero les voy a dejar una riqueza que se llama la rana, que es el nombre original de los chipchas, es Sijitza, que la voy a anotar porque le voy a pedir a Carlos que me pase en una hojita que tiene más tarde, en unos segundos. Entonces les dejó la rana, y esa rana es el síntoma de la frescura, de la humedad, de la presencia del agua. Y esa rana se convirtió en una fauna, en un animalito prácticamente simbólico para los chipchas. Entonces, esa fue digamos, la respuesta que les dio Bochica. Y cuando Monetá oyó esa pregunta, volvió a mirar el cielo y ya no estaba el arco iris, ya no estaba Bochica presente, sino estaba el arco iris. Y ese arco iris los dejó como regalo en la presencia de lo que es el agua, cuando después de un aguacero o de una llegada de agua aparece el arco iris. Y les dejó la rana, que la rana se convirtió en el animal que les produce la humedad, les genera la fertilidad y el agua a sus sembradíos. Esa es un poco la respuesta que les dejó Bochica a la gente que les preguntó, ¿sabía usted las consecuencias que nos dejó al llenar ese socavón de agua? Y entonces pues la respuesta es, ahí está el arco iris. Eso es lo que quería mi querida Beatriz, porque se me quedó entre el tintero esa respuesta. Qué linda, qué linda, qué linda. Y bueno, aquí hay una persona que nos escribe, es un poquito largo, voy a leerlo. Dice así, ese gran paraíso acuático como lo es la laguna de Tota, guarda cierta similitud con ciertos lagos suizos, donde se experimentan fenómenos celestes muy sorprendentes. Sobre la laguna, como son, en un momento dado, observar un sol esplendoroso y radiante y de pronto se cubre el firmamento de gran nubosidad, lo cual conlleva a una mayor baja de temperatura y fuertes corrientes de aire. Son realmente fenómenos, además de espectaculares, sorprendentes y únicos. Tiene el señor que nos escribió esto toda la razón. No sé si tengan alguna otro comentario que hacer, Abel y Felipe, antes de despedirnos. Sí lo tengo, porque quisiera pedirle a Carlos que nos pasara para que la gente que está observando este conversación pueda ver y observar la hoja que yo le pasé a Carlos, donde hay unos datos. Sí. ¿Es usted que me están oyendo? Sí, señor. Primero que todo, los chipchas, para contaban con los dedos de las manos. Y cuando se le llegaban al dedo número 5, tenían que seguir contando con los dedos de los pies, porque no se les ocurría contar con otra forma, sino con los dedos de las manos o con los dedos de los pies. Entonces, siguiendo dentro de esa tónica, el número 6 para los chipchas traducía el ta. El número 5 traducía el cisca, el jisca. El número 4 el mujica. El número 3 el mica. El número 2 el bosa. Y el número 1 el atá. Sigamos, Carlos, un poquito más para abajo. ¿Me permite, Carlos, un poquito más para abajo la hoja? Doctor, es todo lo que tenemos en la presentación que usted me envió los números. Bueno, entonces, voy a seguir. Hay 3, el ta y el o, que se lee to, significa río
o perro en el lenguaje muisca. Y el ta y la a, leído ta, significa el dominio, el terreno, la parcela, la labranza, la sementera, la cosecha, y significa el tiempo también. Ese es un poco lo que quería compartir, recogiendo, digámoslo así, de la historia de lo que es, cómo contaban los chibchas y qué significa el to y el ta. Listo, Beatriz, de parte mía. Muchísimas gracias, Abel. Muchísimas gracias. Bueno, y de parte mía, quería hacer un comentario a la última pregunta que recibiste o intervención que recibiste sobre la similitud con lagos de otra parte y las connotaciones astronómicas, porque el nombre de Tota, de hecho, en el análisis de la lengua, podría significar, según lo mencionan algunos expertos en la lengua muisca o en la lengua chibcha, podría significar el gran espejo del cosmos, un gran observatorio astronómico. Correcto. Ese es el significado de Tota. Muy importante porque, como bien sabemos, pues la cultura indígena nuestra estaba muy vinculada a esa observación de los astros y del cosmos para poder orientar sus cultivos y sus decisiones pues, en comunidad. Y finalmente, de mi parte, cerrar diciendo que como cuerpo vivo, que es el lago de Tota y la naturaleza como un todo, sería muy valioso que no olvidemos que la naturaleza no es otra cosa que un reflejo, un espejo de nuestro propio organismo. Para entender que como cuerpo vivo, repito, que es, merece no solamente todo nuestro respeto, sino nuestro entendimiento, nuestra humildad, digamos, ¿cómo llamarlo? Nuestro compromiso, ¿no? En su cuidado y en su conservación, porque la vida nuestra depende de ellos. Es tan sencillo como eso. Lo obvio a veces se olvida. El sentido común, como bien decía Albert Einstein, a veces parece ser el menos común de los sentidos. Y la protección de estos lugares es algo que no puede escapar a la voluntad de quienes estamos cerca, pero también de todo el país. Muchas gracias a ti, Beatriz, a la Fundación Festival Internacional de la Cultura, a ti, Abel, por haber compartido también y a todos ustedes por haberme brindado en lo personal este espacio para dialogar sobre el lago de Tota. Muchísimas gracias a ti, Felipe, a ti, Abel. Ha sido una tarde muy enriquecedora. Hemos aprendido muchísimo del lago de Tota y creo que todos hemos quedado muy entusiasmados con que nos vayan recordando los lugares que tenemos y con el reto y la esperanza de ir muy pronto y volver a visitarlo. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias. Qué delicia volver a estar acá y los esperamos el próximo sábado con el Jardín Botánico a las 4 de la tarde. Mil Muchas gracias, Beatriz. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.